8:11 y más temprano hablábamos sobre un reciente informe de la ONU realizado en 13 países en donde han sido encuestadas más de 16.000 mujeres y el 45% de ellas confiesa haber sido víctima de la violencia en su hogar o conocer a una mujer que ha sido víctima de la violencia en su hogar. Es lo que la estadística revela a nivel mundial y Panamá no es la excepción. Esta mañana está con nosotros Yuri Pití, gerente de planificación de APLAFA. Yuri, bienvenida a Radio Panamá una vez más. Y hace un rato también conversábamos con Leonor Calderón, hablando sobre este Día Internacional de la Mujer y su última intervención tuvo que ver con la necesidad de hablar francamente de una educación sexual en nuestro país, pero sin satanizarla como generalmente se hace o tratan de hacer algunos grupos. Bienvenida a Radio Panamá. Buenos días, Alessandra. Muchísimas gracias a Radio Panamá por siempre invitarnos. Y pues sí, yo creo que parte del desafío de comprender la amplitud del término de educación sexual es incorporar el término integralidad, porque la educación sexual integral al final también no solamente aborda cuestiones biológicas de los órganos sexuales reproductivos, de cómo se genera un embarazo, de cómo prevenirlo, sino también cuestiones que tienen que ver con lo socioemocional, con las formas de relacionarme, con cómo identificar cuando estoy siendo violentada, pero también cuando estoy teniendo como varón una actitud violenta. Y justamente escuchaba las declaraciones del defensor del pueblo hace unos días, abordando la cuestión de la violencia doméstica, cuando mencionaba la importancia de que las mujeres no normalizáramos la violencia y denunciáramos. Y me parece muy bien el mensaje, pero creo que también hay que darle la vuelta, ¿sabes? Hay que comenzar también a hacer un llamado a los hombres para que no normalicen la violencia. Hay que comenzar a trabajar las nuevas masculinidades, hay que comenzar a trabajar con los hombres el manejo de la ira, el poder identificar a tiempo cuando estoy generando una dinámica tóxica dentro de las relaciones. Y todo eso forma parte de la educación integral en sexualidad. Yuri, estas semanas, las 2 últimas semanas, hemos tenido varias noticias de esas que nos mueven el piso. Por un lado, el caso de la niña de 8 años obligada a ser madre y por otro lado, la otra jovencita de 14 años asesinada en Colón por su pareja. Eso es una realidad que reportan la crónica roja de nuestro país como una noticia más, pero que nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Sí, yo creo que hay una espectacularización de la violencia que nos ha hecho de alguna forma cada vez más sentir menos cuando escuchamos noticias de hechos violentos y particularmente cuando se habla de violencia sexual hacia niños, niñas, adolescentes. Hoy un poco de la ruta de la marcha a las 4:30 de la tarde pasa al frente de CENIAF, y va también a la Procuraduría General de la Nación, parte del Parque Porras al frente de la Procuraduría General de la Nación, un poco haciendo ese llamado a que también las autoridades comiencen, y la población en general, comencemos a ver las cifras de violencia sexual y de femicidio como lo que son personas, familias y comunidades que tienen consecuencias, que tienen efectos secundarios y postraumáticos después de estos hechos violentos, y no solamente como una estadística más. Y el tema de educación, y ahora con este inicio del año escolar presencial, en donde por un lado los docentes van a tener que enfrentarse a realidades difíciles y estar preparados tal vez para identificar situaciones producto de este encierro de 2 años, ¿verdad? Pero por otro lado, en donde se hace necesario hablar de estos temas y entender cómo estamos educando a nuestros niños en estas relaciones, en estos roles, ¿no? En donde los estereotipos a veces los venimos marcando desde que son pequeñitos. Sí, yo creo que es vital entender cómo la cultura machista y esa cultura que considera a la mujer menos se cimienta desde una temprana edad a través de la educación, no solamente de la familia,
sino de la socialización en general, la socialización de los medios de comunicación, de la música que escuchamos, los programas televisivos que vemos, las conversaciones y la forma de relacionamiento que ven los niños en casa. Y creo que algo particularmente importante es entender que los niños y niñas son sujetos de derecho y son sujetos en construcción, que están aprendiendo, que están observando y escuchando todo. Porque muchas veces tenemos situaciones familiares donde hay riñas, donde hay faltas de respeto, violencia verbal, violencia psicológica, patrimonial, y asumimos que los niños y niñas no están viendo eso, que los niños y niñas están abstractos de esas situaciones. Pero en esa etapa de aprendizaje, eh, los niños y niñas observan comportamientos, aprenden las maneras en que pueden reaccionar frente a otros y otras, y también de alguna forma internalizan y normalizan conductas. Entonces, si yo como madre o padre le hablo al niño o niña de la no violencia, de la necesidad de que no ejerza violencia y de que no acepten que ejerzan violencia en contra de él o ella, pero en la práctica, en mi hogar, yo hago lo contrario y genero un ambiente hostil donde el niño y niña está observando eso, pues el niño va a repetir lo que ve, lo que observa, y no tanto lo que yo le digo. O sea, pues se suele aprender mucho más con acciones. Yuri, pongamos algunos ejemplos de errores que cometemos en el hogar y que los hijos están viendo y a veces cosas ah, no, pero es que era un chiste o era un vacilón, pero que es totalmente de mal gusto y que los niños están interpretando tal vez de forma errónea. Sí, fíjate, yo creo que siempre que se habla de bullying, se habla de bullying en abstracto, pero el bullying en nuestros territorios latinoamericanos y que se da en la escuela, pero bien aprendido desde casa la mayor de las veces, en nuestros territorios latinoamericanos tiene sesgos de gordofobia, tiene homofobia, tiene machismo, entonces el bullying casi siempre se ejerce en términos de, bueno, si el hombre no le gusta jugar fútbol, sino que prefiere otro tipo de juegos durante el recreo, ¿verdad? Pongo en cuestionamiento su Sombría. virilidad o si es su hombría, ¿no? Si la niña le gusta, en cambio, jugar fútbol o quiere jugar basquetbol, ¿verdad? Comienzan a agregársele adjetivos, epítetos dentro del entorno escolar. Y muchas veces como educadores o educadores permitimos también que esas situaciones de bullying se den, pero entender que detrás casi siempre hay sesgos racistas, que hay un mayor bullying hacia personas indígenas o negras, o hacia personas gordas, o hacia personas de la diversidad sexual, o que buscan imponer la forma en que se debe ser hombre o mujer en espacios sociales, pues es comprender que hay algo mucho más profundo que tenemos que trabajar, incluso desde los hogares y las comunidades. Situaciones que se dan no solo en el hogar, sino también en la escuela y que son un reflejo de esa realidad del hogar al final del día, ¿no? Sí, definitivo. Yo creo que en el contexto de esta conversación es menester mencionar que todos los empleadores, las instituciones, las empresas están obligados por la ley del 18 de febrero del 2018 a tener algunos mecanismos que eviten el acoso, el hostigamiento y otros tipos de violencia en los entornos. Y justo en este momento, aunque no se trata de escuelas, sino más bien de universidades, un grupo de organizaciones de mujeres están presentando al rector Eduardo Flores de la Universidad de Panamá un documento que entre muchas cosas denuncia, bueno, los actos de violencia y de acoso que se han dado a conocer en la comunidad académica en general durante los últimos meses, pero que pues ¿De qué tipo? extiende, por ejemplo, el caso de Smithsonian y otro tipo de hechos que hemos visto en la comunidad académica, pero bueno, la Universidad de Panamá es quien rige, ¿no? Por de alguna forma de educación superior en el país y se le está pidiendo que se trabaje en un protocolo de acción frente a quejas y denuncias por acoso, hostigamiento. Creo que puede ser un precedente importantísimo y creo que puede también generar espacios mucho más seguros para los profesionales en formación y dejar algunas buenas prácticas establecidas para que se apliquen en los espacios laborales y en los espacios educativos en los que nos desarrollamos. Porque el tema del acoso en los puestos de trabajo es un tema del que poco se habla, pero también es una realidad. Sí, es real. Yo creo
que, bueno, movimientos mundiales como el Me Too, que se han dado durante los últimos 10 años, han visibilizado esos hechos y un poco han quitado el miedo de las mujeres y de las personas en general a hablar de que estas situaciones se dan, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de violencia contra la mujer y cuando conmemoramos el Día de la Mujer, por un lado, por supuesto que celebramos los logros, pero entendemos que hay mucho más por lo que luchar y que el femicidio al final, por ejemplo, es la expresión más alta de la violencia, la más grave de la violencia. Pero es que es una especie de iceberg donde el femicidio es lo que vemos, pero debajo están pues todos los otros tipos de violencia que tienen que ver con el acoso sexual, con el hostigamiento laboral, que tienen que ver con el racismo, con el abuso sexual infantil y otro tipo de violencias que sufren las niñas y las mujeres. Yuri, esta mañana leía más temprano en las noticias internacionales un reporte que llega desde Brasil, en donde las cifras del 2021 identifican cifras alarmantes. Dice que la cantidad de violaciones representa un abuso sexual a mujeres cada 10 minutos. Del abuso sexual no se habla mucho en Panamá y no sé si tenemos estadísticas reales. ¿Ustedes qué información manejan en Aplafa? ¿La mujer en realidad denuncia este tipo de violaciones sexuales? Pues fíjate, en el año 2021 el Ministerio Público recibió 6.652 denuncias por violencia doméstica y anualmente se están recibiendo casi 20.000 de diferentes tipos de violencia sexual, ¿no? Esto va desde el tocamiento, y eso es importante comprenderlo también, porque muchas veces cuando hablamos de abuso sexual o de violencia sexual, pensamos inmediatamente en una violación de carácter violento, ¿no? De una toma violenta del cuerpo del otro, de la otra en contra de su consentimiento. Pero el abuso pasa también porque la persona sea expuesta a situaciones sexuales no deseadas, a tocamientos, a mensajes de índole sexual no deseados, no solicitados, sin el consentimiento de la persona. Y es importante comprender que en el caso particular de las niñas y las adolescentes, el abuso sexual se da mayoritariamente en los hogares, en las casas. Por eso desde APLAFA exigimos tanto que el Estado, a través de las instituciones educativas, asuma su responsabilidad de brindar educación sexual integral, porque comprendemos que dejarlo en manos de las familias es darle la espalda a una realidad, y es que muchos niños y niñas y adolescentes están viviendo en hogares que de hecho les violentan, que de hecho son quienes les abusan, ¿no? Entonces, ¿cómo esperar que en hogares donde se violenta, se abusa a los niños, se les hable de cómo prevenir el abuso, cuando de hecho estas personas se sirven de esa situación de ignorancia y de desconocimiento? Yuri, un mensaje final en este Día Internacional de la Mujer y hay quienes me escriben y me dicen, bueno, pero es que seguimos hablando del Día de la Mujer, pero no hay un Día del Hombre. ¿Qué mensaje, cómo le respondes a eso? Bueno, yo creo que hay que entender que el origen del Día de la Mujer es el 8 de marzo de 1857, cuando 120 mujeres fueron asesinadas en tiempo que no se nos permitía ni votar, ni divorciarnos, ni solicitar que nos permitieran realizarnos una esterilización, en muchos casos ni siquiera tomar anticonceptivos. Y que son todos estos años conmemorando el 8 de marzo y el 25 de noviembre y las luchas de las mujeres los que nos han permitido que hoy todas y todas tengamos muchos más derechos y lo vamos a seguir conmemorando para ir aún por más derechos y eliminar la situación de violencia a las mujeres. Pero aparte creo que el mensaje final es la necesidad de que los hombres, y los niños, hombres y adolescentes se incorporen en esa lucha desde el rol que les corresponde, que es trabajar las violencias bajo las cuales han sido criados y trabajar los sesgos también de masculinidad para que cada día más tengamos más hombres que levantan su voz para que también menos hombres sean asesinados por otros hombres y menos mujeres sean asesinadas por otros hombres y tengamos menos cifras de violencia. Para todos y todas va a ser útil construir una mejor sociedad. Bueno, y que podamos seguir conversando sobre estos temas y educando sobre estos temas tan importantes. Gracias, Yuri Piti de Aplafa, esta Gracias. mañana aquí Buen en Radio día. Panamá. 8:26 minutos de la mañana, seguimos con más.